Por su parte tenemos un sistema de retorno, que es el sistema que se denomina como drenaje venoso y que está llevado a la confluencia de lo que son las venas cava superior e inferior. Por un lado tenemos un drenaje venoso propio del corazón. El drenaje propio del corazón está dado por lo que son principalmente las venas cardíacas. Hay tres venas cardíacas principales que retiran la sangre de la pared cardíaca. Por un lado tenemos la vena cardíaca media, que se ubica en el surco interventricular posterior. Tenemos la vena cardíaca menor, que recoge la sangre, pero se ubica principalmente en el surco atrioventricular o coronario. Y tenemos la vena cardíaca mayor, que se ubica en el surco interventricular anterior. Tanto la vena cardíaca anterior como la media y la menor, la vena cardíaca mayor también se le denomina magna, a la vena cardíaca menor también se le denomina parva, todas desembocan en una sola vena que se denomina como seno coronario. Y el seno coronario desemboca en la pared del atrio derecho. Existen otras venas que son venas anteriores ventriculares que desembocan directamente en la pared del ventrículo derecho. Hay unas venas cardíacas menores que desembocan principalmente en el ventrículo derecho, y hay otras que se denominan como venas cardíacas mínimas, que desembocan en la pared de cada una de las cámaras cardíacas, pero principalmente lo hacen hacia el lado derecho. Entonces, en esta imagen tenemos que esta es la vena cardíaca magna, ubicada en el surco interventricular anterior, en conjunto con la arteria interventricular anterior. Tenemos la vena cardíaca media, que se ubica en el surco interventricular posterior, en conjunto con la arteria interventricular posterior. Y tenemos la vena cardíaca parva o menor, que se ubica en el surco atrioventricular o coronario. La vena cardíaca magna desemboca en el seno coronario, al igual que la vena cardíaca media y la vena cardíaca menor. Y aquí está el seno coronario, que desemboca directamente en la pared del atrio derecho. ¿Cuál es el sistema de lo que es la vena cava superior? La vena cava superior es la que desemboca en el atrio derecho. Esa vena se forma porque en ella desembocan dos venas que se denominan como venas brachiocefálicas. Y a su vez, en esas venas brachiocefálicas desembocan todo este listado de venas que se denominan como vena tiroidea inferior, que aquí algo la vemos en la imagen. Las venas yugulares internas y externas, ahí vemos parte de lo que es vena yugular externa, y acá vemos parte de la yugular interna. También reciben a la vena subclavia, que proviene de miembro inferior, de miembro superior, perdón, a partir de la vena axilar. La intercostales suprema, que acá no se aprecian muy claramente. Las pericárdicas y también la intercostal superior izquierda. Tenemos a su vez que en la vena cava superior también desembocan los sistemas que se denominan como ácigos. El sistema ácido corresponde al sistema que permite drenar la sangre de la pared torácica. Entonces tenemos que en la mitad superior izquierda, que está formada por una gran cantidad de venas intercostales posteriores, desemboca y forma un sistema que se denomina como vena hemiácigos accesoria. En cambio, la mitad inferior izquierda está formada por las venas intercostales posteriores que desembocan y forman la vena hemiácigo como tal. La vena hemiácigo y la vena hemiácigo accesoria pasan hacia el lado derecho para desembocar en una sola vena que se denomina como vena ácigos. Esta vena ácigo, ubicada a la derecha de la columna, recibe la sangre de las venas intercostales posteriores derechas. Así, por lo tanto, la vena ácigo recoge la sangre de las dos hemiácigos, accesoria y hemiácigo, recoge la sangre de las venas intercostales posteriores
y la vena ácigo desemboca directamente en la vena cava superior. Y otra vena que desemboca en la vena cava superior es la vena torácica interna. Eso significa que la vena cava superior va a estar formada por la unión de las dos venas brachiocefálicas que reciben todas estas venas, de la cual la más relevante es la vena yugular interna y externa, porque la vena yugular interna recoge la sangre de cavidad craneana y la yugular externa recoge la sangre de cara. Y en esta vena cava superior además desembocan otras venas. Una es el sistema ácido, principalmente desemboca ahí lo que es la vena ácido, y en esas venas ácido desembocan las venas que son intercostales posteriores y las venas hemiácidos. ¿Ya? Vemos en este esquema que el sistema ácido es un poco más complejo porque no solamente recibe sangre de la pared, sino también sangre de vísceras. Y es por eso que en este sistema denominado como ácido desembocan venas traqueales, bronquiales y esofágicas. Y hay una vena torácica interna que no aparece aquí en la imagen, que recoge la sangre de la pared anterior torácica. Y acá nuevamente vemos el sistema de lo que es el tema de el sistema ácido, hemiácido superior, hemiácido, venas intercostales posteriores izquierdas, venas intercostales posteriores derechas, venas brachiocefálicas que forman la vena cava superior y venas brachiocefálicas que a su vez están recibiendo la sangre de distintas ramas, desde principalmente la yugular y la subclavia, más todas las ramas accesorias que ahí aparecen anotadas. En este esquema también clarifica la distribución y comunicación que existen entre el sistema de la vena cava superior e inferior. Si bien la vena cava superior e inferior son dos venas aparte, están comunicadas por este sistema ácido, porque el sistema ácido se continúa con las venas que drenan directamente la vena cava inferior, que son las venas lumbares. Eso permite un sistema de comunicación para cuando se requiere aportar un mayor drenaje, cuando hay una interrupción o un bloqueo de algún flujo sanguíneo. Por otro lado, toda la sangre que proviene de la masa encefálica de la cavidad craneana está formado por una serie de venas que son formadas a partir de la dura madre y que se denominan senos venosos. Y así, por ejemplo, tenemos un seno longitudinal superior que va por sobre este pliegue que tiene la dura madre, que es la hoz del cerebro. Y ahí vemos seno longitudinal superior, va por toda la parte superior del cráneo, superior a lo que es la cisura longitudinal o interhemisférica, y termina desembocando en una vena que se denomina como confluencia de los senos. Por otro lado tenemos una que se denomina como seno longitudinal inferior, que va por la parte inferior de la hoz del cerebro y va cercano a lo que es el cuerpo calloso. Y esa vena después cambia de nombre y se transforma en seno recto. Y el seno recto desemboca directamente en la confluencia de los senos. Y tenemos un seno transverso que se origina a partir de la confluencia de los senos hacia ambos lados. De hecho, hay otro sistema que es la vena occipital, o también llamado como seno occipital, que desemboca en la confluencia de los senos. Entonces, ¿qué desemboca en la confluencia de los senos? El seno longitudinal superior, el seno recto y el seno occipital. ¿Qué se origina a partir de la confluencia de los senos? Dos venas que se denominan como senos transversos. Estos senos transversos van por la parte de la fosa craneal posterior, forman una especie de S y cambia de nombre a seno sigmoideo. Y el seno sigmoideo se transforma en la vena yugular interna. Por lo tanto, ¿quién forma la vena yugular interna? El seno sigmoideo. ¿Quién forma el seno sigmoideo? El seno transverso. ¿Y de dónde se origina ese seno transverso? De la confluencia de los senos. Tenemos también otros senos
que son más profundos. Por ejemplo, tenemos el seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura bastante grande como vena que permite el drenaje de la parte más profunda del encéfalo. Se ubica cercano al círculo arterial o polígono de Willis, cerca del diencéfalo, y recibe la sangre de lo que es también parte más de la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior recibe la sangre a través de venas menores que desembocan formando un seno que se denomina como seno esfenoparietal. Esfenoparietal que se ubica justo en lo que habíamos visto en anatomía como lo que es el borde del ala menor del esfenoides. Esos senos esfenoparietales desembocan en una estructura que se denomina como el seno cavernoso, pero que forma senos intermedios más pequeños que se denominan como senos intercavernosos. Entonces hay un seno intercavernoso anterior y un seno intercavernoso posterior. Entonces, los dos senos esfenoparietales se unen y forman los senos intercavernosos, y los senos intercavernosos forman el seno cavernoso. Y del seno cavernoso se originan venas menores que se denominan senos petrosos. Y estos senos petrosos desembocan en el seno sigmoideo. Entonces el seno sigmoideo, por un lado, recibe un sistema venoso superficial a partir de lo que es el seno transverso, y recibe un sistema venoso profundo a través de los senos petrosos que provienen de los senos cavernosos, que a su vez provienen de los senos esfenoparietales. Y este seno sigmoideo, que es la vena de término, sale del cráneo, pero con otro nombre, que es vena yugular interna. Ese es el sistema de drenaje del seno venoso. Entonces estos senos son venas de mayor tamaño que reciben muchas otras venas, porque son los senos principales, venas menores, y están formados por gran parte de lo que es la dura madre. Y ahí vemos venas muy menores, que son las que permiten formar el sistema de drenaje venoso del encéfalo, y esas venas menores van desembocando, por ejemplo, acá en el seno sagital superior, en el seno sagital inferior. El seno sagital inferior vemos que está relacionado al cuerpo calloso. Después el seno sagital inferior, cuando pasa entre lo que es la tienda del cerebelo, que está entre cerebelo y occipital, se transforma en seno recto. Y ahí vemos que termina en la confluencia de los senos. Y ahí vemos otra vena que es el seno occipital. Ahí se ve el seno occipital, seno sagital superior y seno recto, que desembocan en la confluencia de los senos. Y vemos cómo de la confluencia de los senos se originan los senos transversos. Y cómo del seno transverso se origina el seno sigmoideo. Y cómo del seno sigmoideo se origina la vena yugular interna. Vemos en esta misma imagen los senos petrosos, que están a este nivel y que están recogiendo sangre del seno cavernoso, que no se visualiza muy bien en la imagen. Y acá tenemos un esquema simplificado. Sabemos que, por un lado, tenemos que los senos sigmoideos me forman la vena yugular interna. Esos senos sigmoideos se originan a partir de los senos transversos, y de los senos transversos se originan tanto del seno recto, del seno sagital superior y del seno sagital inferior, y del seno occipital, que acá no aparece, pero que es la confluencia de los senos. Y los senos cavernosos, quizás debiera explicar mejor este esquema, que desembocan más que en el seno transverso, en el seno sigmoideo de cada lado. Vemos que la vena yugular interna, ya sea izquierda o derecha, desemboca en la vena brachiocefálica, y en esa vena brachiocefálica desemboca a su vez lo que es la vena subclavia. En esta vena subclavia muchas veces se menciona que desemboca lo que es la vena yugular externa, pero según este esquema vimos que la vena yugular externa drena principalmente en la vena brachiocefálica. ¿De dónde viene esta vena subclavia? Desde la vena axilar, que trae la sangre de todo miembro superior.
Y aquí vemos el sistema de lo que es la vena yugular externa. O sea, la vena yugular externa es muy parecida a la arteria carótida externa. Acá recibe una gran vena que es la vena temporal superficial, la vena maxilar y todas estas otras venas que recoge de la región del cuello y cabeza. Y eso me forma el sistema de drenaje de cara. Pero también hay una región anterior de cuello que se recibe por la yugular anterior. Ahí está la yugular anterior. Y otra región más posterior que se denomina como sistema de drenaje de la yugular posterior. Y vemos una vena de gran calibre que es la que recoge la sangre del cráneo, que es la vena yugular interna, que también recibe algunas venas en su trayecto para el drenaje del cuello. Por otro lado, tenemos un drenaje venoso del miembro superior. Y debemos entender que existe un drenaje que viene desde las manos. Las venas de los dedos se denominan venas digitales. Esas venas digitales se asocian en venas metacarpianas. Y las venas metacarpianas desembocan en arcos venosos, que son similares a los arcos arteriales. El arco venoso palmar superficial y el arco venoso palmar profundo. El arco venoso palmar profundo desemboca en la vena radial y el arco venoso palmar superficial desemboca en la vena ulnar. Y la vena radial y la vena ulnar se unen para formar lo que es la vena braquial. Y la vena braquial continúa por lo que es brazo para formar lo que es la vena axilar. Pero así como tenemos un sistema venoso que es profundo, hay un sistema venoso que es superficial. Y así tenemos que hay venas digitales, venas metacarpianas, que son dorsales, y que van a formar una red venosa en el dorso de la mano. Y de esta red venosa se originan venas que se denominan como superficiales. Una que va por lateral, que es la cefálica, y otra que va por medial, que es la basílica. La basílica, por lo general, desemboca en la vena braquial, que es una vena profunda. En cambio, la vena cefálica, por lo general, desemboca en la vena axilar. Quizás no le quedó muy claro esto, pero esto simplifica el sistema esquemático de drenaje venoso. Pero aquí está la imagen. Tenemos por un lado un sistema de venas que son palmares, venas digitales palmares, venas metacarpianas palmares y que me forman dos arcos, arco superficial y arco profundo. Esos arcos palmares, superficiales y profundos me forman las venas radiales, porque son dobles, por general hay dos venas por una arteria. Este sistema, ¿por qué tenemos dos venas por una arteria? Porque si tenemos una arteria y a ambos lados van venas, una de las complicaciones que tienen las venas es el retorno venoso. Entonces, como la arteria conduce una sangre a determinada presión, va a provocar una compresión lateral de las venas y eso facilita el retorno venoso. Por eso que existen doble venas por arteria. Estas venas radiales y venas ulnares se unen y me forman las venas braquiales. Las venas braquiales ya desembocan y forman solamente una vena axilar y la vena axilar forma una sola vena subclavia que se une a la yugular interna y me forma la vena brachiocefálica. Pero también tenemos venas superficiales, que son venas que se ubican en la fascia profunda. Y acá tenemos venas que son dorsales, venas dorsales que me formaron un plexo venoso dorsal, está en la palma, pero está por el plexo venoso dorsal, y que después van a unirse y formar dos venas principales, una que va por lateral, que se denomina como cefálica, y una vena que va por medial, que se denomina como basílica. Y si ustedes ven, acá en la zona media de antebrazo aparece otra vena, que esa es la vena mediana, que se bifurca en dos venas que se unen tanto a la cefálica y basílica. Y que para enfermería tiene una gran relevancia, porque estas venas sirven para aplicación clínica.
Entonces, por ejemplo, ustedes tienen miembro superior, tienen la vena cefálica por lateral y por medial tienen la vena basílica. Pero en el antebrazo aparece una vena mediana. Y esa vena mediana, una rama la da hacia la cefálica y otra rama la da hacia la basílica. Y me forma esto que es la M venosa, que es esto que está acá, que sirve de aplicación clínica, por ejemplo, cuando se obtiene una punción para muestra de sangre. No se no olviden que esta es, pensando en medial, esta es la basílica, esta es la cefálica. Esa es la mediana, todas esas son venas superficiales, y esta muchas veces le llaman como vena mediana cefálica, vena mediana basílica. Por otro lado, tenemos lo que corresponde al drenaje que se realiza por la vena cava inferior. El drenaje de la vena cava inferior, esta es la vena cava inferior, en ella se forma por la unión de las dos venas ilíacas. Las venas ilíacas comunes se unen y forman la vena cava inferior. Ahora en la vena cava inferior van a desembocar venas que son parietales y viscerales. ¿Cuáles son las venas parietales? Por ejemplo, las venas lumbares, ¿ya? Que son las que se anastomosan después con el sistema ácido. Pero también hay venas que son viscerales. Y venas viscerales tenemos, por ejemplo, las tres venas suprahepáticas o venas hepáticas, las venas suprarrenales, la vena renal, una por cada riñón, y las venas gonadales. Si se fijan, ninguna vena de estómago, de intestino y de páncreas desemboca a nivel de la vena cava inferior, sino que lo hace a través de un sistema especial que se denomina como porte hepático. Y acá tenemos, en este esquema, claro, mostrado lo que es la vena cava inferior y lo que va desembocando, y que en esta relación hepática se relaciona con un sistema que es el portal hepático. Cada vena cava inferior se forma por las venas ilíacas, y al igual que en la arteria, cambia el nombre obviamente a vena. Las venas ilíacas se forman, las comunes, por una ilíaca interna y una ilíaca externa. Directamente acá tenemos la vena cava inferior, esas son las venas suprahepáticas, las venas renales, ahí vemos vena suprarrenal. Hay una pequeña diferencia, sí, con este sistema, que la vena, por ejemplo, gonadal izquierda no desemboca directamente en la vena cava inferior, sino que lo hace en la vena renal, así como la suprarrenal izquierda tampoco lo hace directamente en la vena cava inferior, sino que lo hace en la vena renal, mientras que las derechas sí desembocan directamente en la vena cava inferior. Y acá tenemos el sistema portal hepático. ¿Cuál es la idea de este sistema? Que está formado por dos venas principales, la vena esplénica y la mesentérica superior, que se unen y forman la vena porta hepática. Esta vena porta hepática recoge la sangre de todos los distintos órganos, porque la vena esplénica recoge la sangre de estómago, páncreas, intestino grueso. En cambio, la mesentérica superior recoge la sangre de intestino delgado, intestino grueso, estómago y páncreas. ¿Por qué? Porque todo lo que sea absorbido a nivel del sistema digestivo primero debe ser llevado a hígado para que el hígado lo metabolice y de ahí recién pase a través de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Así también, en el caso del páncreas, que secreta la insulina y el glucagón, esas hormonas previamente tienen que ir al hígado por el sistema porta para que el hígado ahí metabolice todo lo que es glucosa y los distintos elementos para que después ocurra este tema de desembocadura en la vena cava inferior. Por lo tanto, el hígado es un gran filtro, un gran depurador y un gran metabolizador, que por eso necesita recoger la sangre de los distintos componentes, principalmente digestivos, a través de esto que se denomina el sistema vena porta hepático. ¿Cuáles son las dos principales venas que recogen la sangre de los distintos órganos para formar la vena porta? La vena esplénica y la vena mesentérica superior. Y ahí vemos la vena esplénica y ahí la vena mesentérica superior. Y eso forma la vena porta. Ahora vemos que hay otras venas, como por ejemplo la mesentérica inferior, que desemboca en la esplénica, ¿ya? Y hay otras ramas menores como gástricas
o las duodenales o pancreáticos duodenales que desembocan en la mesentérica superior. Por otro lado, tenemos que miembros inferiores recoge la sangre de lo que es la región del pie. Hay un sistema también igual que miembro superior, un sistema venoso profundo, un sistema venoso superficial. En el caso del sistema venoso profundo están formadas las venas digitales, plantares, ahí se ven mejor las venas plantares, que van a formar venas metatarsianas, venas digitales plantares, venas metatarsianas plantares, que a su vez me van a formar arcos venosos. El arco venoso me va a formar dos venas, una que va por posterior, que es las venas tibiales, y por anterior, las venas tibiales anteriores. Tibiales posteriores, tibiales anteriores. Y en las venas tibiales posteriores además desembocan lo que son las venas fibulares. Las venas tibiales se unen y forman una sola vena, que es la vena poplitea. Y la vena poplitea después cambia de nombre a vena femoral. A su vez tenemos que las venas digitales dorsales forman las venas metatarsianas dorsales, que a su vez forman un arco venoso dorsal. Y ese arco venoso dorsal me forma dos venas, que es la vena safena magna y la vena safena parva. La vena safena parva o menor desemboca en la vena poplitea, en cambio la safena magna desemboca en la femoral profunda o la vena femoral en sí. Y la vena femoral continúa como vena ilíaca externa. Y acá tenemos, esta es la región posterior superficial. Esta vena que vemos ahí es la vena safena parva, que desemboca en la vena poplitea, y por medial va la vena safena magna, hasta desembocar en la vena femoral. Entonces la ubicación de la vena safena magna es medial en miembro inferior y la ubicación de la vena safena parva es posterior en pierna. ¿Dónde desemboca la vena safena parva? En la vena poplitea. ¿Dónde desemboca la vena safena magna? En lo que es la vena femoral. Y eso en sí es lo que corresponde a drenaje venoso. Si uno quisiera hacer un resumen de todo esto, por ejemplo, con el sistema arterial, uno puede resumir todo esto en un esquema. Por ejemplo, acá, imaginemos que voy a representar lo que es el sistema arterial. O sea, tenemos la aorta. La primera porción de la aorta se denomina aorta ascendente. Después viene el arco aórtico y después viene la aorta descendente. Esta aorta que va a ser descendente termina formándome las arterias ilíacas. Entonces ustedes recordarán de partida que para diferenciar la aorta abdominal de la aorta torácica es porque hay un tabique que corresponde al diafragma, que eso me hace el límite. Pensando en las arterias, tenemos que de la aorta ascendente se originan las dos arterias coronarias. Del arco aórtico se origina el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Sabemos que del tronco arterial brachiocefálico se origina la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Y esta arteria carótida común principalmente me forman la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Y la subclavia cambia axilar, de axilar cambia braquial, de braquial me forma la arteria radial y la arteria ulnar, y estas arterias se unen para formar los arcos venosos. Principalmente es el arco venoso superficial
ese es el arco venoso profundo. El superficial formado principalmente por la arteria radial y el profundo por la ulnar. Y de estos arcos emergen las arterias metacarpianas y por último las arterias digitales de cada uno de ellos. Por otro lado, de la aorta torácica tenemos ramas que son parietales, que son principalmente las intercostales, las frénicas superiores, y tenemos ramas viscerales para esófago, para bronquios, pulmones y para tráquea. Si tuviéramos que acá esquematizar lo que es la aorta abdominal, de la aorta abdominal se originan tres ramas que son impares. Este sería el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Y hay una serie de ramas que son pares: las arterias renales, las arterias suprarrenales y las arterias gonadales. Suprarrenal, renal y gonadal. Y esta aorta abdominal forma las arterias ilíacas comunes. Y una arteria ilíaca común se ramifica en una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. Y obviamente en esta aorta abdominal están desembocando las venas que son parietales. Las venas parietales, recuerden que son las lumbares, las frénicas inferiores y la vena sacra media. Si queremos ahora esquematizar el tema de irrigación de miembro inferior, tendríamos que situarnos en que la arteria ilíaca externa cambia de nombre y se denomina arteria femoral. Esa arteria femoral pasa posterior en lo que es la región poplitea y cambia a arteria poplitea. En la arteria poplitea sale la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Y de la tibial posterior sale la fibular. Y esta es la tibial anterior. Esa sería la poplitea. Y de la arteria femoral nace incluso una rama que es la femoral profunda. De la tibial anterior nace la pedia, porque va por el dorso del pie, metatarsiana y digitales. De la tibial posterior nacen las arterias plantares, que me forman también arcos, y que forman las arterias metatarsianas y digitales. Eso es como una estructura muy simplificada. Otra cosa que también debe manejar es el tema de la irrigación encefálica. La irrigación encefálica se establece porque tenemos las dos arterias vertebrales que se unen a nivel de la llegada del puente y me forman el tronco basilar. Y el tronco basilar me forma las dos arterias cerebrales posteriores. Y de esta tronco basilar se originan arterias para el cerebelo, dos arterias por lo menos para el cerebelo, y de la arteria vertebral se originan también arterias para el cerebelo, y otras arterias que van a ser para puente, médula oblonga y mesencéfalo. Por otro lado está la carótida interna, que como rama terminal me origina una arteria cerebral anterior, junto con la otra, y la arteria cerebral media. Y además me origina una arteria comunicante, que se une a la cerebral posterior, y las arterias cerebrales anteriores están comunicadas por una comunicante, valga la redundancia, y me forman todo esto que es el círculo arterial vertebral. Y eso es lo que se denomina como el polígono de Wills. Eso es como lo más clave en cuanto a arterias, para esquematizar o diagramar. Si es en cuanto a venas, hay que tener claro de cómo se forman principalmente lo que son las venas.
Entonces tenemos de partida lo que es la vena cava superior. La vena cava superior se forma por la unión de dos venas que se denominan como brachiocefálicas. La vena cava inferior se forma por la unión de dos venas que son las venas ilíacas. ¿Ya? Siendo esta la vena brachiocefálica, esta se forma por la unión de la yugular interna y de la subclavia. Y también desemboca la yugular externa. La yugular externa saca o retira la sangre de cara y cuello, y la yugular interna retira la sangre de lo que es cavidad craneana. Y la subclavia viene desde la vena axilar, y la vena axilar a su vez viene de la vena braquial, y la vena braquial a su vez viene de las dos venas profundas, que es la ulnar y la radial. Y estas dos venas vienen a su vez de los dos arcos venosos, palmar y superficial, y de las venas metacarpianas y digitales. Sabiendo que además hay un sistema venoso superficial, está dado por la vena cefálica y basílica y mediana. La mediana desemboca en la cefálica y basílica, la basílica lo hace, que es medial a lo que es la vena braquial, y la cefálica lo hace en la vena axilar. La vena cava inferior, recordar que solamente tiene desembocadura de las venas suprahepáticas, que son tres suprahepáticas o vena hepática, que desembocan en ella las dos venas renales. Desemboca la vena suprarrenal, principalmente la derecha, porque la izquierda desemboca en la vena renal. Desemboca la vena gonadal derecha, porque la gonadal izquierda desemboca principalmente en la vena renal. Y desembocan todas las otras que son venas lumbares de la pared. Y que todo lo que es, si estamos pensando que este es el hígado, ese hígado recibe la sangre del sistema digestivo a través de una vena que se denomina vena porta. Y esa vena porta recibe la sangre de estómago, vaso, duodeno, intestino por la vena esplénica, y de la mesentérica inferior, mesentérica superior, perdón, que recibe la sangre de intestino grueso y delgado. Y este hígado origina las venas suprahepáticas, que son estas que desembocan en la vena cava inferior. Pero previamente aquí tuvo que procesar todos los componentes. Este es como un esquema más simplificado de lo que es el sistema de drenaje venoso. Y esto correspondería a lo que es la clase, o video clase, mejor dicho, de sistema de irrigación arterial, y también de lo que es drenaje venoso.